escribir el ejercicio, por favor. Entonces, escribamos. Una pared de un horno, tiene 5 metros de ancho y 4 metros de altura. 5 metros de ancho y 4 metros de altura. Y como característica, 5 metros de ancho y 4 metros de altura. 20 centímetros de espesor. 20 centímetros de espesor. Y como característica térmica, presenta una resistencia térmica de 4 hora pie cuadrado grados Fahrenheit sobre BTU. Como resistencia térmica, entonces tiene 4 horas pie cuadrado grados Fahrenheit sobre BTU. O sea, la característica térmica que nos están dando de esa pared es de resistencia térmica. O sea, nos están dando de una vez la resistencia térmica de esa pared. Muy bien. Al interior del horno, se tiene una temperatura de 150 grados centígrados. 150 grados centígrados. Y en la parte exterior del horno se tiene una temperatura de 50 grados centígrados. Para disminuir la temperatura exterior del horno, porque miren que está muy alta, 50 grados centígrados. A eso el calor radiante ahí es tenaz. Entonces, para reducir la temperatura que hay en el exterior del horno, se va a recubrir esta pared con un material aislante, de 2 pulgadas de espesor. Con un material aislante de 2 pulgadas de espesor. Con este tratamiento térmico se espera que la temperatura exterior sea de 30 grados centígrados. O sea, apenas yo coja esa pared y la recubra con ese material aislante, ya mi temperatura afuera va a ser de 30 grados centígrados. Seguido. Y para proteger este material aislante, se recubrirá este material con un drywall de 10 milímetros de espesor. Con drywall de 10 milímetros de espesor. Y con una vez protegido el material aislante con este drywall, se espera que la temperatura exterior baje a 27 grados centígrados. Determine la temperatura de superficie exterior de la pared del horno, temperatura superficie exterior de la pared del horno, y acuérdense que como ya se va a recubrir, entonces viene a ser la temperatura de superficie del drywall. Y el flujo de calor que pasará a través de toda la pared.
Vamos a comenzar entonces, muchachas, muchachos. Yo voy a hacerlo de manera gráfica y voy escribiendo los resultados pues aquí en una tabla que es 5 metros, o sea, el ancho es hacia allá, que es un pie cuadrado, 50 grados centígrados. Voy a poner a trabajar a todos, o sea, tengan su calculadora ahí a la mano porque aquí hay el dato, digamos, más relevante que yo tengo ahí por sus unidades es el de resistencia térmica. ¿En qué unidades está? ¿Unidades inglesas o unidades métricas? Inglesas. Inglesas. Entonces, vamos a hacer todo en unidades inglesas. ¿Sí? Como quiera, todo hay que hacerlo. Cojamos 20 centímetros. A ver, esos 20 centímetros, ¿a cuánto equivalen pulgadas? $87.6. El ancho de la pared y la altura de la pared, lo necesitamos es a lo último para calcular el flujo de calor total que pasa a través. Todo listo para calcular el flujo de calor que está pasando a través de T sobre R total. Delta de T sobre R total. Acuérdense que la R, también habíamos dicho por allá que R de un material específico es igual a su espesor sobre la conductividad térmica, o sea, el espesor del material sobre su respectiva conductividad térmica, por si nos daban la conductividad térmica del material, pero si nos dan la R, pues de una vez la tenemos. Entonces, ¿qué hay en esa pared? En esa pared, esa película de aire de superficie que hay a este lado, la de atrás, o sea, la interna del horno, no nos interesa porque además la temperatura es tan alta que prácticamente no hay resistencia de película de superficie, no se tiene en cuenta. En la parte externa sí, pero por ejemplo, que es que, no, es que por una de las paredes de la pieza de usted no calienta tanto pues como un horno externa del horno. Entonces, nosotros en esta pared tenemos dos resistencias. La de superficie que ofrece en esa pared. Juan José, ¿usted qué dice? El flujo de calor que está saliendo a través de esa pared es flujo de calor hacia arriba, flujo de calor hacia abajo o flujo de calor horizontal. Está lógico, es que si es hacia arriba, tendría que ser por el techo. No hay sino un flujo de calor hacia arriba, es el calor que sale por el techo de un horno. Flujo de calor hacia abajo es que el que sale por el piso del horno hacia abajo. Y flujo de superficie es de 0.68. 0.68. No se les olvide ese dato, anótenlo ahí. Entonces, muchachos, aquí vamos a aplicar esta siguiente expresión matemática. Véala aquí. La voy a pasar para allá. Muchachos, que ustedes tienen que tener muy presente esta parte. ¿Qué es T1? 2 Fahrenheit. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Y qué en esta fórmula es TA? TA. Bellanid, ¿qué es TA? Es 122 grados Fahrenheit. Entonces, T1 es la interna, TA es la ambiente. Miren que ahí está delta de T. Es R, miren. L sobre K es R. L sobre K es igual a R, pero como resistencia de película de aire de superficie. Resistencia de película de aire de superficie. Sí. Jimena, ¿cuánto habíamos dicho que era esa resistencia? Profe, no me pregunta a mí, acabo de entrar. La resistencia térmica de la pared. ¿Cuál es la resistencia térmica de la pared? Daily. Resistencia térmica de la pared. 4 horas por pie cuadrado. Muy bien, entonces ahora sí, yo lo voy a ir haciendo en esta hojita. Entonces tenemos temperatura interna, 302 me dijeron, ¿cierto? Temperatura
la RS 0. Profe, afirmando. Bueno, pues yo no lo estoy haciendo, o sea, yo espero que todos estén a la par haciendo el mismo ejercicio, o sea, pongan Q, dígame las unidades, por favor. Dígame las unidades de ese flujo de calor. Muy bien, esas son las unidades de esa Q. Necesito saber cuál es la temperatura que tiene esta superficie. Mire, esta que estoy toda esta pared, esa superficie, hacia acá, ¿qué hay? No sé. En un salón. Profe, no es la temperatura ambiente, pues lo de afuera. No, la temperatura no se ve. Bueno, y usted está parada aquí en adelante, de esta superficie para acá, aire. No hay sino aire, pero ahí hay aire. ¿Ah? Lo único que está ofreciendo resistencia a la película de llora esta, o no es que lleguen 50 grados centígrados. Sí, profe, así se ve bien. Lo único que me ofrece resistencia, el paso del calor, temperatura de superficie, porque la TS es temperatura de superficie. Quiere decir, pónganle pues cuidado, muchachas, muchachos. Delta de temperatura de superficie, acuérdense que es la temperatura más caliente menos la temperatura más fría. Entonces yo diría, bueno, entonces delta de TS sobre RS. ¿Por qué sobre RS? Porque RS es la resistencia de película de aire de superficie que conozco, acuérdense que es igual a Q y esta la mayor, que es la temperatura de esa superficie, pero no la conozco. Delta de TS, o sea, es que yo con esta expresión matemática, mire, de acá aparte, mire, de acá, porque yo digo que Q, como estamos en el mismo calor, ¿qué me va a pasar? Entonces, vamos a poner esta formulita por aquí debajo, solamente para... Entonces, esta Q la igualo con esta, entonces ya conozco Q, conozco RS, puedo despejar delta de TS, despejar delta de TS, y mire que aquí está ya despejada, vea. Delta de TS. Copiar, sí. Entonces calculemos ese delta de TS, por favor. Ya tenemos la Q, que es 38 por 5, y tenemos la RS, que es 0.68. Dio 26.2. 26.2. Muy bien, ¿están todos de acuerdo? Mire, delta de TS es igual a las dos fórmulas allá. Entonces me voy a llevar esta, simplemente para mostrar de dónde sale la otra. Ahí está, perfecto. Muy bien, entonces yo necesito calcular ese TS. Entonces calculemos ese TS, por favor, porque ya conozco el delta de TS que lo acabamos de calcular, más el TA que ya lo conocemos, que es 122 grados Fahrenheit. Y el delta de TS también es grados Fahrenheit. Listo, muchachas, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? Por a pie cuadrado. Y la temperatura de superficie, o sea, la temperatura que hay mayor a este 122. A este 122. O sea, yo podría inclusive, aquí voy a insertar 148, ¿qué? Punto 2. Preciso bordecito. Cuadrado que tiene esa pared. Dejando esto por acá porque ya se nos va haciendo innecesario. Eso. Mírenlo, ahí se los puse. 2 pulgadas de espesor. 30 grados centígrados. A 30 grados centígrados. ¿Qué necesitamos? Este ya está en pulgadas Fahrenheit. Muy bien. Después de que esta pared ya pasó. O sea, ya pasó de moda. Ya lo que tenemos que hacer con esa pared y con estas temperaturas y todo eso, ya pasó, ya se hicieron. Ponga cuidado. El calor que va a pasar desde este punto donde está el cursor hasta aquí afuera. O sea, el que es igual a T1. Entonces, T1 viene a ser la temperatura que hay entre esos dos materiales. ¿Qué temperatura hay entre esos dos materiales? ¿Quién me lo dice? Profe, la que nos acabo de 148. dar. 148.2. Muy bien. Pongan pues cuidado.
No tenemos la R, mire que de ese material no me dieron nada. Absolutamente, dígame algo. ¿Conocen la L? Eso, L es el espesor del aislamiento, o sea, del material que está aquí haciendo contacto con este material amarillito. Profe, 0.68. La No vale misma, lo mismo. 0.68, porque sigue siendo flujo horizontal, sigue siendo la misma. Entonces, 0. Y resulta que decíamos, además, pongan cuidado, que la bendita K, los valores de conductividad térmica son una función de la temperatura media. Y la temperatura media es la T1 más la T2, la temperatura que hay aquí. O sea, son las temperaturas de superficie a este lado del material. ¿Cuál de los? 148.2. Sí, muy bien. ¿Y la 2? 86. No, señor, acuérdate que 86 es la temperatura ambiente exterior, es lo que hay aquí, no en la superficie del material. 2, sí, son de ambientes, lo que pasa es que o sea, son Profe, solo la No, T1. profe. solo la 1, que es 148.2, porque sí sabemos que como este material está haciendo contacto con esa pared y la temperatura de esa pared es 148.2, esta adquirió esa temperatura, así de simple. Pero no sé cuánto vale esta. Ahí empieza, muchachos y muchachas, el problema. Ahí empieza el problemita. Nosotros entonces tenemos que asumir una temperatura. Tenemos que asumir una temperatura que debe de ser mayor, obviamente. Mire que aquí en el primer ejercicio 148.2 era mucho mayor a 122. A 122 es lógico, pues es por lógica. Muy bien, entonces nosotros tenemos que asumir en esta superficie una temperatura y se llama entonces una temperatura de superficie propuesta, que debe de ser mayor a 86 grados Fahrenheit. Muchachos, asuman cualquiera, díganme la que quieran. Pero vamos a asumir 100, listo. Entonces vamos a suponer que aquí, en esa superficie, van a haber 100 grados Fahrenheit, la temperatura media. 124.1. Bueno, entonces venga, muchachas, muchachos, vámonos por orden otra vez, para que lleguemos hasta donde estamos. Primero, vamos a definir, vamos a calcular ese calor que pasa a través de ese material amarillo. Esto vale T1, 148.2. ¿Cuánto vale la temperatura ambiente? 86. 86. 86. Muy bien. La temperatura de superficie supuesta. ¿Cuánto fue que supusimos? 100. 100, profe. Listo. Con estas temperaturas, o sea, con la de 148.2 y la de 100, ¿cuánto dio esa temperatura media? 124.1. 124.1, o sea, 148.2 más 100 dividido 2. 124.1. Listo, ya tengo la temperatura media. Entonces, miren, muchachas, muchachos, que ya de eso tengo T1, técnica de ese material obedece a esta curva. Aquí está la temperatura media. Y aquí está la conductividad térmica. Conductividad térmica en BTU pulgadas sobre hora pie cuadrado grados. 150, o sea, aquí está 110, 120, 130, 140 y 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está en una escala más rara que un berraco. Está como en una escala de uno como con 1, más o menos. 110 y 124 es casi 6. Bueno, estaría cerquita, pues. Lo que es que ustedes de pronto que tuvieran esta gráfica ahí, de pronto la podrían ajustar un poquito. Ya es que seamos lo más proporcional. 0.25, lo que digo la
que vale 0.25 y 0.25. Esta R es 0.68. Ay, no, esta no. Esta. Muy bien. ¿Cuánto valdría esa R? Entonces, es de que R es igual a L sobre K. Y vale 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale esa Q? ¿Cuánto da esa Q? Q sobre hora por pie cuadrado. Mire ya cómo ha disminuido el flujo de calor. O sea, pasaban 30. Perfecto. ¿Qué necesito? Temperaturas. Acuérdense que estos 100 fueron presupuestados. Vamos a calcular esa temperatura de superficie aquí. Con Q por RS. Y ya tenemos la Q, que es 7.2. Entonces calculemos ese delta de S otra vez. Para esa partecita de ese material. 3 cifras decimales. ¿Listo? De calcular más TA. Más TA. ¿Y cuánto valía TA? 86. Entonces, diferente, muy diferente a los 100 que habíamos supuesto. Muy, muy diferente. La media, que es 148.2 más 90.896 dividido 2. Bueno, entonces vámonos para acá. Entonces miren, ya da 119.5. Entonces yo digo, bueno, 119 está más o menos por aquí. Entonces si yo subo acá, y me proyecto, bueno, ahí sí daría el 0.25 más o menos. Quiere decir, material que tiene una curva tan temperatura de superficie, esta, 90.896. Ya me vuelvo yo y ya digo, entonces ya no son 100, sino que son 90.89. Hasta aquí va a ser de 7.2 BTU hora pie cuadrado. Ese material va recubierto con este. Porque ellos ya tiene un espeso. Hay que volver a calcular la Q. Ya comienzan. Si quieren lo hacemos. ¿Quieren que lo hagamos como si no hubiera dado? Sí, profe. Listo. 0.264 más o menos. Que yo creo que es más acertada que el 0.25. Entonces volvamos a calcular, muchachos, todo lo demás. Entonces 7.58. 7.58 BT. Recuerde que la Q es